Clovis Entre Líneas es el canal de YouTube. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like y quédate, porque este es un espacio donde cada mensaje tiene un propósito y cada palabra busca dejar una semilla en tu conciencia. Entre líneas se esconde lo que no siempre se dice, pero aquí lo vamos a descubrir juntos. Saludos cordiales a todos, a todas, a los chiquilines. Bienvenidos aquí a Clovis Entre Líneas, donde este es un mensaje basado en mi interpretación, en la interpretación de nuestra invitada, basado en nuestra observación. Lo que observarás aquí posiblemente pues no lo presenciarás en otro lugar, así que te invito a que te quedes y que formes tu propia interpretación. Nuestra invitada especial, ella es Marbella Salazar, es conferencista internacional, speaker, master coach en programación neurolingüística, CEO y fundadora de Leaders Academy, la fábrica de líderes, presidenta de Mujeres Diamantes, facilitadora certificada en herramientas de alto impacto para el fortalecimiento de habilidades blandas, es docente, también preside la comunidad, un movimiento que empodera a mujeres en distintas etapas de su vida, ayudándolas a brillar de su esencia, desde su propósito. Ya desde los 16 años, ella pues, Marbella ha escalado escenarios pues haciéndose reconocer en grandes empresas, en fundaciones y espacios educativos, liderando sobre todo para el ser y para el hacer. Su misión es clara, es transformar vidas, encender propósitos y formar líderes con conciencia emocional y espíritu resiliente. Con esta presentación, pues me quedo asombrado y asimismo le doy la bienvenida a mi querida invitada, Marbella Salazar. Gracias, Chloe. Muchísimas gracias y saludos para todas las personas que nos ven. Súper agradecida y un honor para mí acompañarte el día de hoy, Chloe. Muchísimas gracias. Bueno, el tema del día de hoy se titula cuando el silencio habla más, cuando el silencio habla más. Y aquí quiero hacerte esta pregunta, mi estimada Marbella. ¿Qué valoras más? ¿Qué valoras más? ¿A quién habla mucho o a quien guarda silencio con sabiduría? Excelente pregunta para iniciar este tema. Bueno, yo valoro profundamente a quien guarda silencio con sabiduría. Y no porque hablar mucho esté mal, no, sino porque el sabio silencio es o nace del dominio interior. Hablar sin medida puede ser solo un desahogo para muchas personas, pero callar a tiempo también pues habla de tener ese discernimiento de cuando hablar es necesario, es una manifestación verdadera de autocontrol sobre todo. Entonces, y de madurez, de inteligencia emocional y de madurez, una de las cosas con las que trabajo es la inteligencia emocional. Entonces, el silencio, cuando es consciente, no es vacío, es presencia. A veces una respuesta es más contundente cuando se hace en silencio. A veces dice más una mirada serena, un silencio respetuoso o una pausa incluso amorosa que muchas palabras que no nacen verdaderamente del corazón. Entonces, hay silencios sabios, hay silencios necios. Yo valoro profundamente esos silencios de sabiduría y esas pocas palabras certeras que nacen verdaderamente desde el ser. Bueno, gracias por compartir esta respuesta
que nace desde su experiencia, desde sus conocimientos. A continuación, haciendo referencia a esto de los silencios sabios, voy a relatar una historia que se basa desde un cuento tradicional, que inicia de la siguiente forma. Resulta que estaba el padre con su hijo, y un día el padre le hace la invitación al hijo para ir al campo. El hijo, como siempre, le gustaba compartir mucho de estos momentos con el papá, pues aceptó y fueron al campo. Una vez allí en el campo, pues decidieron salir a caminar por un bosque. Allí en el bosque, pues prefirieron quedarse en silencio y solamente escuchar los sonidos del bosque. En él, pues escucharon el silbido de las aves, el sonido que hacían algunos animales, el sonido del agua mientras corría por el río, observaban los árboles y ese verdor hermoso que tiene la naturaleza. Bueno, aquí hago un paréntesis, mi color favorito es el verde, así que me encanta la naturaleza. Y bueno, de pronto, de pronto se detuvieron porque algo empezó a hacer ruido más de lo normal, un ruido a lo lejos, como que si algo, como si unos metales comenzaran a estrecharse entre sí y comenzó a hacer un ruido muy fuerte y escandaloso. Y el padre aquí se detiene y le pregunta al hijo, ¿qué crees que sea ese sonido? El hijo en ese momento escuchó con mayor atención y le responde, parece una carreta, pero creo que esta carreta debe ir muy llena. Para que haga tanto ruido es porque debe ir muy llena. El padre lo observó, sonrió y le expresó, no, no, es una carreta vacía. El hijo sorprendido dijo, ¿vacía? ¿Cómo vacía? ¿Cómo puede hacer tanto ruido si va vacía? El padre nuevamente lo observó y le mencionó con cierta calma. Así pasa con algunas personas. Cuanto menos llevan dentro, menos sabiduría, menos humildad, menos amor, quizás allí es cuando más ruido hacen. Así siguieron caminando en silencio, como si el viento también se hubiera quedado anonadado con la sabiduría que en ese momento le había compartido el papá al hijo. En la mente del hijo, aquella lección hizo más eco que todo el estruendo, que todo el ruido que causaba esa carreta vacía. Y así termina este relato. Y aquí en esta parte de Clovis entre líneas, pues quiero darle el espacio a mi estimada invitada Marbella Salazar para que haga esa interpretación, ese entre líneas, esa interpretación basada en la observación que Marbella le ha dado a este relato. Wow, Chloe, qué relato. Muy bueno, muy profundo. Fíjate, un relato allí bastante cortito, pero contundente. Muy profundo. Y fíjate, Chloe, que
este relato, en la medida que lo iba escuchando, es una metáfora perfecta de lo que vivimos a diario. Hoy estamos rodeados de carretas vacías, personas que gritan más de lo que sienten, que necesitan llamar la atención porque no saben estar con ellas mismas. Eh, el ruido a veces es una forma de esconder el vacío, pero el silencio es de valientes y lo decíamos al principio, cuando estábamos iniciando. A veces ese silencio sabio nos permite encontrarnos con nosotros mismos, pero sobre todo encontrar respuestas que nos llenan desde el ser. Y fíjate, aquí voy con mi lema perfecto, desde el ser para el hacer. Entonces, el silencio nos permite escuchar, nos conecta con el alma. Y las personas más llenas por dentro no necesitan gritar su valor. Se nota en su mirada, se nota en las pisadas de ese silencio, ¿verdad? Como esa carreta que hace menos ruido. Se nota en su serenidad, en la forma de estar en el mundo sin atropellar a los demás. Esa carreta vacía no solo hace ruido, sino que también puede confundir. Por eso necesitamos aprender a reconocer el valor de lo simple, de lo profundo, de aquello que no necesita brillar para hacer luz. Básicamente, cuando el silencio habla más es porque a veces el verdadero poder no está en lo que decimos, sino en lo que somos capaces de guardar con verdadera sabiduría. Pero debemos tener en cuenta también que esos silencios que se llevan duelen, esos silencios donde se callan por miedo, por orgullo, por no saber cómo expresar lo que se siente. Entonces, fíjate, el silencio puede ser sabio, sí, cuando se sabe utilizar, pero también puede ser una cárcel para aquellas personas que lo utilizan para esconder el amor, el perdón o una verdad que está allí y no ha sido capaz de salir. Entonces, no se sal, no, para Marbella Salazar no se trata solo de hablar, de callar, de hacer silencio, de hacer mucho ruido, sino de saber cuándo ese silencio tiene un verdadero propósito, cuando ese silencio es verdaderamente de sabios y ha recogido toda esa sabiduría del recorrido por esa carretera para ir lleno por dentro, pero lleno desde la verdadera esencia, no lleno de ruido, no lleno de cargas, sino desde la verdadera esencia. Mientras, mientras escuchabas esta interpretación, mi estimada Marbella, eh, es cierto, muchas veces es mejor aprender primero a escuchar para luego hablar. También, como en alguna parte lo mencionaba, muchas veces cuando hablamos o buscamos hacer ruido como esa carreta vacía, es porque quizás tratamos de esconder algo que llevamos, ese vacío que llevamos quizás por dentro, pero asimismo eh, hay silencios y silencios y en esto quizás haciendo referencia a lo que usted menciona, entra bastante en juego lo que es el equilibrio, porque no todo es silencio, a veces hay silencios que pueden ser síntomas de algo que esté pasando, a alguna anomalía que haya en la persona por la cual quizás guarde dolor, quizás guarde heridas, cicatrices que no terminan de sanar. Entonces, hay silencios y silencios, o también está este silencio de saber escuchar y no hablar y hablar y hablar para solamente hacer ruido. Muy interesante su interpretación y además que, bueno, nos deja un, una idea más completa de cuándo hacemos silencio, sobre todo el silencio, cuándo lo hacemos y para qué lo hacemos, con qué propósito, con qué fin. Eh,
Bueno, en esta parte también me gustaría a las personas que tengan la oportunidad de observar este video, que dejen sus comentarios para leerlos, y si tienen algún cuento, algún relato, alguna historia de la cual les gustaría que en un próximo video pues estemos aquí interpretando el Clovis entre líneas. Bueno, mi estimada Marbella, desde su postura, desde su experiencia, como una mujer empoderada, me hace acordar de alguien pues a quien eh, me ha ayudado bastante. Para Marbella Salazar, ¿cuál es esa conclusión? Es ese mensaje para todas las personas, para todos los hombres, las mujeres, sobre este mensaje que hemos abordado. Mira, Chloe, este espacio ha sido una oportunidad maravillosa porque fíjate que yo trabajo muchísimo con el liderazgo de alto impacto y es el liderazgo que tiene que expresarse, que tiene que hablar. Y por eso puedo en este punto hablar acerca de lo que es el silencio desde los dos puntos de vista. Ese silencio sabio, pero también ese silencio que perturba por dentro y no permite avanzar a las personas. Muchas veces ese vacío interno es porque está lleno de muchas cargas, de muchas cosas que no deben estar dentro de la persona, que no permiten llenarlo de esa verdadera esencia que tiene esa persona y que aún no descubre. ¿Ok? Entonces, en un mundo que nos empuja cada día a hablar sin parar, y sobre todo ahorita con la tecnología, redes sociales, que las personas deben estar mostrando valor, aportar desde sus profesiones. Entonces, es importante saber cuándo guardar silencio, primero como acto de amor propio, de sabiduría y de conexión profunda con lo esencial. No todo se responde, no todo tiene que ser respondido, no todo se dice, pero todo puede sentirse desde un silencio lleno de intención, ¿sí? Entonces, silenciarse no siempre va a ser callar. Silenciarse es sanar, es escuchar y permitir que la verdadera esencia de la persona emerja. Hay silencios que sirven para reconstruirse por dentro de las personas. Hay silencios que sirven para que esa carreta vaya llenándose de crecimiento personal, de bienestar, de sabiduría, de salud, para que luego pueda andar con menos ruido. Entonces, a todas las personas que nos ven, que nunca te dé miedo estar en silencio cuando lo necesites. Y fíjate, en silencio cuando tú lo necesites, ¿sí? No tienes que siempre estar demostrando lo que eres, demostrando lo que vales. Una persona que sabe lo que es y lo que vale, no tiene que demostrarlo, ¿ok? Entonces, que nunca te dé miedo estar en silencio cuando ese silencio sea necesario para ti, cuando necesites actuar con sabiduría, porque es allí muchas veces cuando, para quien el tipo de creencia que tenga la persona, cuando el universo, cuando Dios habla y pues nos muestra ese verdadero propósito que cada uno de nosotros tenemos en la vida, cuando esa carreta comienza a llenarse de verdadero propósito, en mi caso, cuando esa carreta comienza a empoderarse, a llenarse de herramientas para liderar. Y cuando yo hablo de liderar, y lo digo en todos mis programas, lideramos desde el ser. Cuando yo comienzo a liderar mi ser, puedo liderar para el hacer, para demostrar, para guiar a otros, para acompañar a otros y para ser la luz que ilumina el camino de otras personas. Entonces, siempre, siempre, siempre está atento al silencio que estás llevando. Cuando es un silencio porque necesitas hacerlo para ti, cuando es un silencio porque hay mucho ruido dentro de ti. Y cuando también, atentos allí, cuando estamos haciendo mucho ruido por fuera, ¿qué nos está hablando ese ruido? ¿Ok? Que estoy cargando, que estoy haciendo tanto ruido y necesito soltar. Y cuando, por lo general, cuando vamos a soltar, es allí cuando viene ese verdadero y sabio silencio. Sí, mientras se escuchaba hablar, es verdad,
en, en tu ejemplo, eres una persona que nos da esa perspectiva porque es alguien que primero debió aprender a escuchar y que asimismo, para continuar con ese liderazgo, debe ser la voz de quizás de muchas personas, debe ser la voz de quienes no tienen voces, ser como esa guía. Y allí viene esta parte del actuar, del moverse, del accionar, pero no haciendo ruido quizás como esa carreta vacía, sino desde llenándose cada vez de más aprendizaje, de más experiencias, para luego compartirlo con otras personas. Y allí estamos hablando de otro silencio y de otra participación. Sí, sí, Chloe, es necesario, por eso debemos estudiar bien el silencio. El silencio también como parte de la respuesta es primeramente escuchar, es esa escucha activa cuando estamos en estos escenarios desde el liderazgo, es esa escucha activa para poder nosotros comprender y guiar, acompañar e incluso dar respuestas asertivas, dar respuestas que permitan a la persona profundizar dentro de sí todo aquello que quizás no están viendo o todo aquello que quizás ha sido una pequeña piedrita en el camino, pero la persona por tener tanto ruido por dentro no se permite ver que es una piedrita, sino que hace una piedrota allí en el camino. Entonces, el silencio siempre nos va a ayudar a internalizar, pero sobre todo a ver aquello que está dentro de nosotros que no nos permite fluir y avanzar. Y cuando necesitamos dar respuestas, también es necesario hacer el silencio para escuchar nuestra verdadera voz y aquello que verdaderamente nosotros queremos decir y no ir haciendo ruido como esa carreta y hablando más de lo que debemos, hablando mucho sin tener una respuesta certera, haciendo ruido para que otros nos vean, haciendo ruido, cuando verdaderamente lo que estamos es, oh, ¿qué hace el ruido a nivel sonoro? Pues contaminar el aire, contaminar la parte auditiva. Entonces, que cuando hablemos desde el alma, que cuando verdaderamente sonemos como una armonía maravillosa, que sea melodiosa, que sea bonita al oído. Mi estimada Marbella Salazar, estoy seguro que para las personas que observen este video van a estar interesados en conocer a Marbella Salazar. Por esto te voy a pedir que nos dejes tus redes sociales donde podemos seguir a Marbella Salazar. Bueno, mis redes sociales, mi Instagram personal, @MarbellaSalazarJ, de la Fábrica de Líderes, @la Fábrica de Líderes y @Mujeres Diamantes. Más que todo, mi canal principal es Instagram para las tres plataformas. Marbella Salazar, alguien que ha trascendido, que quizás ha sido ese sonido que va dejando mientras uno camina por el bosque, ese sonido de las aves, ese sonido del río, ese sonido de las hojas secas, ese sonido natural que, que endulza nuestros oídos, nuestros aprendizajes, que nos llena de conocimientos. Es por eso que me gustaría, antes de cerrar este mensaje, que si hay una idea, una frase que Marbella quisiera compartir para las personas sobre ese recorrido, esa experiencia ya desde los 16 años siendo una líder bastante reconocida a nivel nacional e internacional. Gracias, Chloe. Primero felicitarte por este espacio, antes de dar respuesta, felicitarte por este espacio tan maravilloso que permite el desarrollo y el crecimiento personal de todas las personas que se conectan. Son más espacios así los que necesitamos en nuestro día a día para aprender a hacer esas carretas que llevan silencio. Entonces, bueno, como mensaje final.
El silencio puede ser a veces refugio, pero a veces puede ser castigo también. Por eso debemos aprender a descifrar los silencios, a utilizarlo con sabiduría. El silencio puede proteger o te puede alejar de lo verdaderamente bonito que tiene la vida para ti. Todo depende desde dónde lo estés utilizando. No siempre se trata de tener la razón, sino de tener ese valor de hablar cuando el alma necesita hablar y cuando sobre todo el amor propio, el amor hacia los demás, el amor hacia lo que hacemos lo merece. Bueno, a veces podemos callar por miedo, ¿sí? A veces el silencio se torna en miedo. A veces el silencio es sabiduría. Puede ser nuestro mejor amigo, pero también puede ser un enemigo cuando no sabemos expresar de forma sabia lo que sentimos. Y perdemos muchas veces lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón está pidiendo a gritos expresar. Entonces, afilar el oído para saber qué nos dice nuestro silencio. Recuerden, no todo lo importante se dice en voz alta, como nos expresaba nuestra querida invitada. A veces no hay que sonar tan fuerte como una carreta vacía. Quizás solo hay que hacer silencio para un momento, escuchar y luego hablar con prudencia. Muchas veces solamente hay que leer entre líneas. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por su tiempo. Vemos, gracias. Hasta luego. Gracias, Clovis. La transformación comienza con una idea y puede despertar muchas más. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like, porque este mensaje no termina aquí. Sigue contigo.